¿Cómo están, apreciados amigos del diplomado? Para mí es una alegría nuevamente estar frente a ustedes para compartir los contenidos, los conceptos del programa que hoy vamos a desarrollar. Les extiendo a todos una bienvenida cordial al programa y nuestro gran deseo es que todos podamos ir desarrollando este seminario del diplomado de tal manera que haya un acompañamiento a los conocimientos que desde aquí vamos a impartir y que ustedes puedan beneficiarse de la mejor manera. Quiero felicitar a quienes estuvieron presentes, casi todos estuvieron conectados para el aula virtual y fue un placer haber participado, interactuado con todos ustedes. Esperamos que en el siguiente programa de igual manera podamos tener esa participación. Bien, sin más preámbulo, yo quisiera introducirlos en esta ocasión hacia el tema que hoy vamos a tratar. Vamos a analizar un tema muy interesante. Se trata de la teleología de la educación cristiana, es decir, los fines que persigue la educación. Eso es lo que entendemos por teleología. Sin embargo, permítanme decirles que cuando hablamos de teleología, nos estamos refiriendo o específicamente estamos contestando algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿para qué educar al niño, al adolescente o al joven? ¿Cuál es el propósito que nos mueve a educarlos? Es decir, ¿para qué se educa al adulto, en otras palabras, al hombre? Entonces, nosotros necesitamos reconocer algunos aspectos que son fundamentales en torno a la filosofía de la educación cristiana cuando nos estamos refiriendo a la teleología. Queremos decir con esto que como se trata de alcanzar fines, objetivos, propósitos bien definidos, nos tenemos que preguntar cuáles son esos objetivos, cuáles son esos fines en sí. Podemos decir, ya como una introducción, que la teleología de la educación cristiana adventista abarca todos los elementos del quehacer educativo que van a contribuir a desarrollar la persona del educando. Entonces, allí entra la epistemología, entra la axiología, la metodología inclusive, para lograr alcanzar el producto que nosotros queremos finalmente obtener. Entonces, veamos ahora, en primer lugar, el concepto o los conceptos que se han dado a la palabra fin. ¿Qué entendemos cuando nosotros decimos teleología o fin de la educación o fines de la educación cristiana adventista? En torno a esta palabra fin se han dado diferentes conceptos o definiciones desde la perspectiva filosófica. Por ejemplo, desde la perspectiva temporal tenemos que ver que la palabra fin es el término o el límite de algo o de alguna cosa, hablando desde el aspecto temporal. Aquí finaliza, decimos, ¿verdad? Desde el aspecto espacial, nos referimos, cuando decimos fin, estamos diciendo el extremo, el fin de una línea, de un contorno. Aquí finaliza, es decir, de manera espacial. Podemos hablar del término fin desde la perspectiva ideal. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando hablamos de la esencia de algo que queremos lograr,
la esencia de una cosa, el fin en sí mismo. Y finalmente, hablemos de el fin en el sentido general. Cuando hablamos de ello, nos estamos refiriendo al propósito, a la finalidad o a la intención que queremos alcanzar con algo. Es decir, cuando se aplican aquí algunos conceptos en relación con los ideales que se pretenden alcanzar en cuanto a resultados. Todo estos son conceptos que nos llevan a entender qué cosa es el fin, qué cosa es la teleología. Pero cuando nosotros nos referimos a la educación cristiana y decimos cuál es nuestra teleología, estamos explicando que nosotros nos estamos refiriendo a la obtención, al alcance de los resultados finales con el esfuerzo de la tarea educativa. Es decir, aquello que es trascendente, aquello que queremos alcanzar en la vida o en la persona de cada uno de nuestros educandos. Ahora veamos la teleología adventista, de la educación adventista. Digamos esta declaración muy importante y llamémosle absoluta. ¿Qué cosa es la teleología adventista? Digámoslo así de manera muy breve, es la redención del hombre. Ahí se resume todo. ¿Cuál es nuestra teleología? ¿Cuál es nuestro fin último de la educación cristiana adventista? ¿Qué cosa? Redimir al hombre. En relación con ese concepto, esa palabra redención, entonces nosotros vamos a ver que hay que desarrollar algunos objetivos bien definidos en torno a ese aspecto de redimir al hombre. ¿Qué hay que redimir del hombre? El hombre, su mente, su cuerpo, su intelecto, la parte social, la parte espiritual. ¿Qué cosas? Entonces nosotros tenemos que ver que hay ciertos aspectos muy concretos cuando hablamos de la teleología de la educación cristiana. En primer lugar, ese fin implica el desarrollo de la facultad física del educando, de nuestros estudiantes. Nos proponemos como principios educativos, en primer lugar, desarrollar el aspecto físico de las personas. ¿Cómo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo se debe hacer? En primer lugar, tomando en cuenta que el hombre debe desarrollar, el ser humano, la persona, debe desarrollar un cuerpo sano y saludable. Esto es muy importante. Si nos referimos al aspecto físico, tenemos que tomar eso en primer lugar. Luego, tenemos que hablar de la práctica, ¿verdad?, de ciertos hábitos como la higiene, así como la fisiología, que es el estudio de la función de los diferentes órganos del cuerpo humano. Cuando nosotros hablamos de cuidar nuestro cuerpo, de desarrollar nuestro cuerpo, que es una de las finalidades de la teleología de la educación adventista, estamos hablando de que debemos cuidar nuestra salud. Para hacerlo, empezamos por lo más básico, que es referirnos al aspecto de la higiene, de la fisiología, cuidar cada uno de los órganos, cómo pueden funcionar de la mejor manera. También hoy está muy en boga hablar de la actividad física. En la educación cristiana adventista no deberíamos descuidar el aspecto de desarrollar actividades, ejercicios físicos para beneficio de nuestra salud, del desarrollo armonioso de nuestro cuerpo. Entonces, también conocer y practicar una dieta que sea los más saludables posibles, ¿verdad? Los alimentos, cuál es el mejor régimen alimenticio más saludable para desarrollar la parte física de nuestro organismo.
Ahora, debemos reconocer en este aspecto dos conceptos que nos trae el don profético. Yo quisiera que ustedes tomen mucha atención cuando les leo estas dos citas del espíritu de profecía, que es muy importante tomarlas en cuenta. Dice: incúlquese a los alumnos el pensamiento de que el cuerpo es un templo en el cual Dios desea vivir. Hay que conservarlo puro como morada de pensamientos elevados y nobles, dice Elena de White en la Educación, página 201. Y luego este otro principio fundamental que ella apunta y dice así: como principio fundamental de toda la educación correspondiente a este ramo, es decir, al ramo del desarrollo físico, dice, se debería enseñar a los jóvenes que las leyes de la naturaleza son leyes de Dios tan ciertamente divinas como el decálogo. Es decir, hay que combinar las tareas educativas con el desarrollo, o no descuidar, mejor dicho, el desarrollo de tareas, de tener prácticas útiles, aprendiendo algún oficio que pueda beneficiarnos en el futuro como parte de nuestro desarrollo, de nuestro cuerpo. Esto hoy día se conoce con el nombre de educación para la vida. Aprender oficios, practicar manualidades, etc. Alguna actividad que nos mantenga en movimiento, no solamente el intelecto, sino nuestras manos, nuestro cuerpo, para producir un desarrollo físico de manera saludable. Inculcar también a los estudiantes la importancia de las actividades manuales, como ya dijimos, ¿no? Para que puedan ellos aprender algunas cosas útiles que les van a ayudar más adelante. Por ejemplo, dice Elena de White esta cita importante: se debería abrir escuelas que, además de proporcionar una cultura mental y moral superior, dispongan de los mejores medios posibles para el desarrollo físico y la capacitación industrial. La educación cristiana adventista propende a buscar espacios, a buscar formas, maneras, dentro del gran currículum que se nos impone para desarrollarlo. Hay que buscar espacios donde podamos cumplir estos consejos, que son para el beneficio del cuerpo físico, del desarrollo físico. Y algo un poco más, y esto es muy ventajoso para que nosotros lo desarrollemos. Mientras estudian, dice Elena de White, muchos alumnos recibirán una educación más valiosa si se sostienen a sí mismos. En vez de incurrir en deudas o depender del sacrificio de sus padres, los jóvenes de ambos sexos deben aprender a depender de sí mismos. Y esto implica pues un trabajo, un desarrollo físico. Sabemos nosotros cómo usar nuestras manos, ¿verdad? Y trabajar en tareas productivas para poder también autosostenernos en la educación. Muy bien. Ahora vamos a la otra facultad. Hemos hablado del desarrollo físico como una tarea fundamental de la teleología educativa adventista. El otro aspecto es el desarrollo intelectual. ¿Qué implica el desarrollo intelectual? En primer lugar es conocimiento, investigación, estudios de todas las disciplinas, de todas las áreas del conocimiento. Dios nos ha dado una mente que tiene un poder extraordinario para captar, para retener, para grabar aquí en este CPU, como decimos, ¿no? Almacenar una cantidad de información, de conocimiento, discriminar la información que recibimos. Por lo tanto, debemos lograr el desarrollo de las facultades mentales al máximo, porque tenemos la capacidad para hacerlo. Dios nos ha dado esta mente para poder conocer, informarnos de un sinnúmero de cosas. Esta cita que les voy a leer, corta, dice:
Nuestros alumnos deben imponer cargas a sus facultades mentales. Cada una de ellas debe alcanzar el más alto desarrollo posible. En otras palabras, es aquí donde los maestros tenemos el gran reto y el gran desafío también de poder desarrollar esta capacidad intelectual mental de nuestros estudiantes hasta donde sea posible. Dice, todos los que se dedican a la adquisición de conocimientos deben esforzarse por alcanzar el peldaño más alto de la escalera, es decir, progresar, desarrollar y crecer. El deber de cada, entonces, maestro, de cada docente, de cada uno de nosotros, es colocar desafíos. Es decir, es buscar que los estudiantes cada vez crezcan más, se desarrollen más para emplear sus conocimientos, es decir, sus poderes mentales, la facultad intelectual con la cual han sido dotados. En relación con esto, la sierva de Dios escribió esta cita que para mí constituye un gran desafío. Ella dice lo siguiente: todos los que se comprometen en la adquisición de conocimientos deberán apuntar al grado más alto de progreso. Déjenlos avanzar lo más rápido y lo más lejos que puedan. Dice luego, permitan que su campo de estudio sea el más amplio al que sus poderes pueden abarcar, haciendo de Dios su sabiduría. En otras palabras, nosotros estamos realmente desafiados a hacer lo mejor y lo más que se pueda en el campo intelectual. No olvidemos el consejo. La educación verdadera consiste en el desarrollo armonioso de todas las facultades físicas, mentales, intelectuales, etcétera, etcétera. Pasemos ahora a otra dimensión del ser humano. Veamos el aspecto social. ¿Cómo puedo yo desarrollar el aspecto social en mi alumno, en mis alumnos? Porque esa también es otra finalidad de la educación cristiana adventista. Número 1, enseñar a nuestros alumnos el vivir en una convivencia, es decir, en su entorno, de una manera saludable, aprendiendo a relacionarse con sus compañeros, con sus amigos, con sus docentes, es decir, a convivir en ese entorno, porque somos parte de una sociedad. El desarrollo social implica, en primer lugar, un aprendizaje para vivir en el hogar, relacionándonos correctamente con nuestros padres, con nuestros hermanos, con los miembros de la familia. El respeto, la obediencia, son partes de ese interactuar, donde vamos aprendiendo a desarrollar habilidades sociales. Y eso lo aprendemos en el hogar, para luego poder interactuar correctamente en la escuela y en el resto de la sociedad. Si nosotros no aprendemos a socializarnos en el hogar, difícilmente que podamos ser entes sociables en la escuela o en cualquier otro ámbito. Por lo tanto, debemos empezar por el lugar donde corresponde. Y en el hogar socializamos de diferentes formas, ¿verdad? Socializamos desempeñando los deberes domésticos elementales de la casa. Por lo tanto, esto es importante que nosotros lo aprendamos. Aprendemos a socializarnos cuando nosotros también llegamos a ser buenos ciudadanos, es decir, un ciudadano correcto, cumpliendo cada uno de sus deberes y sus responsabilidades, especialmente en el ámbito de la acción cívica, cumpliendo con lo que el Estado, la nación, requiere de cada uno de sus ciudadanos. Aprendemos también a desarrollar la sociabilidad cuando nosotros participamos sirviendo en los más nobles ideales de la sociedad,
siendo ciudadanos honrados, íntegros y leales. Eso es parte del desarrollo de la sociabilidad y de la cual la educación cristiana tiene como fin alcanzar de que una persona pueda interactuar en la sociedad. Son aspectos realmente muy interesantes que nosotros tenemos que inculcar en nuestras escuelas o instituciones. Luego tenemos el aspecto espiritual. ¿Qué implica el desarrollo espiritual? ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando nosotros decimos desarrollar el aspecto espiritual, estamos diciendo que nuestra mente, nuestro espíritu, deben adquirir la información y el conocimiento divino. Es decir, ponernos en contacto, en conocimiento con la fuente de la revelación, que es la palabra de Dios. A través de esa información, de ese conocimiento que Dios nos imparte a través del Espíritu Santo, es cuando nosotros vamos desarrollando la facultad espiritual del ser humano. Cuando el individuo aprende a comunicarse con Dios, cuando el educando, el estudiante, ora, por ejemplo, aprende a relacionarse con su Dios, elevando plegarias, estudiando su palabra, esa es la forma como vamos a desarrollar la facultad espiritual. Y de esta forma nos estamos preparando, no solamente para ser ciudadanos en esta tierra, sino sobre todo para vivir en la patria celestial. Elena de White dijo lo siguiente: el mundo no necesita tanto hombres de gran intelecto como de carácter noble. Necesita hombres cuya capacidad sea dirigida por principios firmes. Y esta es la característica sobresaliente de la educación cristiana. Que el maestro, por su ejemplo, por su modelación y por su accionar de cada día en el aula o fuera de ella junto a sus estudiantes, puede conducir a los estudiantes a Cristo, contactarlos con la fuente de todo conocimiento. Y eso va a producir que la teleología educativa adventista se cumpla sus objetivos, redimir al hombre. Qué tarea desafiante, ¿no es cierto? Qué trabajo más noble, más sublime el de cada uno de los maestros, de los docentes. Tomar esas semillas, ¿no? Esas pequeñas plantitas y regarlas, cuidarlas para que vayan creciendo y desarrollándose y para que mañana puedan ser árboles frondosos y den frutos. Ese es el propósito. Entonces podemos decir nosotros que a manera ya de cierre en esta primera sección, podemos decir lo siguiente. Que podemos informarles a ustedes que la preparación que se debe brindar a los educandos, el fin de la educación cristiana es la formación, la preparación de personas temerosas de Dios, capacitados para desarrollar al máximo sus potencialidades que Dios les ha entregado, a fin de que actúen en armonía con las leyes, los principios divinos, sirviendo a la sociedad y también preparándose para que sean aptos para el mundo venidero. Esta es, mejor dicho, la teleología de la educación adventista. ¿Qué le parece, apreciado colega? ¿Cuál es su reacción? Bueno, vamos a interactuar cuando nos encontremos en el aula virtual para comentar esto que realmente para mí constituye un gran desafío. Es algo trascendental pensar en los resultados finales que quiero conseguir con mis estudiantes. Pero ahora vamos a voltear la página y vamos a abrir una nueva página para poder conversar un poco en cuanto a el objeto de la educación. ¿Quién es el objeto de la educación? El educando, es decir, el estudiante. Ahora vamos a hablar de él. Nos vamos a referir, ¿quién es él?
Y podemos decir desde nuestra perspectiva que el componente más importante de la educación cristiana es el educando. ¿Están de acuerdo? ¿Qué les parece? Bueno, tiene que ser así por lo siguiente. Todo, cuando nosotros hacemos un análisis, todo gira en torno al educando. ¿Se ha puesto a pensar? El maestro prepara su materia, lee textos, prepara los contenidos para cumplir el currículo, para completar una materia. ¿Por qué lo hace? ¿En quién piensa? Está pensando en el educando, no está pensando en sí mismo, no está pensando en la escuela, no está pensando en el director, o no está pensando en el director de asuntos de los estudiantes, el regente. No. ¿En quién está pensando? En el estudiante. Cuando se preparan las aulas, se las pintan, se las acondicionan, buenas carpetas, todo el ambiente limpio, pizarras, algunos tienen aulas virtuales. ¿En quién se piensa? ¿Para qué todo eso? En el estudiante. ¿Para qué tanto aprestamiento? ¿Para qué tantas actividades? ¿En quién? ¿En función de qué? En función de los estudiantes. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los alumnos? ¿Cuál es su naturaleza esencial? ¿Cuál es su razón de ser en los aspectos negativos, positivos? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Y cómo debería la escuela satisfacer las necesidades de los estudiantes? Entonces tenemos que reconocer que desde la perspectiva de la educación, quien es el componente más importante de todo es el estudiante. De allí que es necesario conocer con qué elementos estamos trabajando en esta gran empresa que cada uno de nosotros como docentes nos hemos impuesto. Porque todo está en dirección de desarrollar, como ya vimos anteriormente, todas las potencialidades que él tiene, desarrollarse al máximo, porque es un privilegio trabajar con ellos, porque ellos son candidatos para el reino de los cielos. Muy bien, entonces en esta gran empresa, como ya hemos hablado en una de las aulas virtuales y también en una de las conferencias que hemos presentado, nos impone la responsabilidad de que los maestros no estamos solos. Y no debemos estar solos. ¿Quiénes nos acompañan? Los maestros, que son los padres en el hogar. ¿Quiénes nos acompañan? Los maestros, que son el pastor y todos los líderes y los que forman parte de la iglesia. ¿Y quiénes nos acompañan? Nosotros y todo el equipo administrativo y docentes, que también somos responsables de trabajar con los estudiantes. Ahora veamos cuál es la naturaleza o cuáles son todos los elementos que componen la naturaleza del alumno. ¿Cómo acercarnos al estudiante? ¿Cómo trabajar con el alumno? En primer lugar, partamos del hecho siguiente, un concepto fundamental. Todo ser humano ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, aquí partimos del hecho fundamental de que todo ser humano ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. Por tanto, todo docente que se relaciona con los estudiantes debe reconocer esta declaración bíblica que dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y entonces, este hecho le otorga a cada ser humano características muy especiales que hacen de la persona algo único. Por lo tanto, nosotros deberíamos tomar en cuenta esa situación. Por ejemplo, un rasgo fundamental que tiene toda criatura y que lo diferencia del resto de la creación es su sentido de responsabilidad de sus actos como un ser moral. Es decir, una característica fundamental es el hecho también de pensar. Dios nos ha dado una mente para que nosotros desarrollemos en base a pensamientos, somos libres para hacerlo,
desarrollar plenamente nuestras facultades, expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, elegir cosas que tenemos que hacer en la vida, en fin, ejercer en plenitud nuestras facultades físicas, mentales y espirituales. Eso es lo que Dios hizo con el ser humano, a su imagen y semejanza. Es decir, lo dotó de estas facultades, de desarrollarlas. Y otras características fundamentales que también implican que nosotros hemos sido hechos a imagen de Dios es el hecho siguiente, de que nosotros podemos manifestar en nuestros actos, en nuestros pensamientos, ¿no? Ciertas virtudes tales como el amor, la bondad, la confianza, la pureza, la justicia, siendo personas racionales. Esto Dios lo hizo, lo compartió con sus criaturas. Sin embargo, permítanme decirles que cuando nosotros comparamos el plan original con lo que existe en nuestra sociedad actual, indudablemente que queda muy poco de lo que en principio fue para el ser humano. Amor, respeto, justicia, ¿no? Magnanimidad, equidad, etc. Todo eso en la sociedad actual ha sido trastornado. Y en su lugar de estas virtudes hay agresión, violencia, brutalidad, egoísmo. Todo esto es lo que se campea en la sociedad. Estos cambios, ¿a qué se deben? La Biblia lo dice con toda claridad. Génesis 3. Todo esto es resultado de la caída del ser humano, donde la naturaleza sufrió un tremendo cambio. Se trastornó el ser humano. Por eso Juan Calvino, un teólogo después de la Reforma, dijo lo siguiente: queda un residuo de la imagen de la humanidad después de la caída. Es decir, a pesar de que el pecado ha desequilibrado, ha arruinado las facultades de las personas, a pesar de eso, todavía hay algo bueno. Y sin embargo, dentro de ese algo bueno y malo que hay en la vida de las personas, hay esa lucha, ¿no? Está esa lucha entre hacer el bien o el mal. Luchas con las tendencias, con las inclinaciones que los seres humanos tenemos. Entonces, la restauración de la imagen divina en el ser humano es el papel fundamental de la educación, es decir, del trabajo en el educando. Dios no permitió, gracias a Él, que no permitió que el hombre permaneciese en su condición caída. Él tomó la iniciativa, puso en marcha el plan de la salvación, restaurar al hombre, salvarlo. Es allí donde la educación entra a trabajar juntamente con el plan de la salvación y busca al educando, busca al estudiante para juntos trabajar para redimirlo. Y entonces, por eso dice el texto bíblico aquí, el apóstol Pablo en Colosenses 3:10 declara lo siguiente: y revestido del nuevo, está hablando revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Este es el objetivo. Aquí, hacia esto apuntamos. ¿Cómo es el educando? Es alguien que fue creado perfecto, cayó, pero hay que rescatarlo. Hay que renovar esa imagen que se perdió. Muy bien. De este modo, el educador de toda institución y de cada institución educativa adventista actúa como un agente de restauración. Restaura en cada estudiante la imagen de su creador. Por eso, un historiador adventista, el reconocido doctor George Knight, él dice lo siguiente: la naturaleza, la condición y las necesidades del alumno proveen el punto focal para la filosofía educativa cristiana y dirigen a los educadores hacia las metas de la educación cristiana. Entonces, hay que tomar en cuenta
la naturaleza del educando, sus facultades, sus características, y entonces hay que considerar al ser humano como, en primer lugar, como una unidad indivisible. Trabajar hacia la integridad, hacia la totalidad de las facultades del educando, sin discriminar a alguna de ellas, no dejándolas de lado. Toda persona está totalmente interrelacionada, lo físico, lo mental, lo intelectual, lo social. Y es interesante saber que la Biblia habla acerca de esto, que lo que ocurre con la mente ocurre con nuestro cuerpo. Hay una relación de ambas partes, ¿no? Tenemos que reconocer que el hombre no es un ser dicotómico, no está separado alma, cuerpo, o espíritu y cuerpo, es una unidad. Y cuando trabajamos desde la perspectiva educativa, tenemos que tomar esto en cuenta. La mente afecta al cuerpo y viceversa. Por lo tanto, debe buscarse el equilibrio en lo social, en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, para lograr esa armonía en nuestros estudiantes. Entonces, el objetivo del educador debe ayudar a equilibrar, a restaurar esa relación armónica que debe existir en nuestros alumnos para formarlo de manera total. En segundo lugar, nosotros tenemos que reconocer y propender a que el estudiante sea consciente que él es un ente moral responsable. Dios lo formó para que él, con el libre albedrío, razonando de causa a efectos, él sea responsable por las decisiones que toma. Y el educando debe acompañar ese desarrollo para que el estudiante pueda crecer siendo responsable, donde el alumno debe aprender a que su mente, su intelecto, es decir, la facultad por donde Dios se conecta con el ser humano, lo ayude a gobernarse. Es decir, la mente debe gobernar, debe dirigir nuestros apetitos, nuestras pasiones, nuestras inclinaciones, etcétera, etcétera. Se tiene que controlar y se debe gobernar todos estos elementos. Y hay que enseñarle al estudiante que él está llamado a eso, que tiene una mente que debe controlar todo. Tercero, el docente también debe respetar la individualidad de los estudiantes. Reconocer que Dios hizo a los seres individualmente, únicos. Entonces, la individualidad significa la capacidad de elegir libremente. Y hay que respetar las decisiones finales que tome cada uno de ellos. Al hablar de la individualidad, entonces, nos estamos refiriendo a que nosotros podemos combatir la idea de la mentalidad del rebaño. Es decir, aquellos que piensan, bueno, como todos lo hacen, yo también lo hago. No, tenemos que aprender a decir a nuestros estudiantes, no, tú eres único. Tú no puedes seguir con esa filosofía de que porque todos van allá, tú también tienes que ir. Somos únicos, somos seres individuales, ¿verdad? Que somos responsables por nuestros actos. Esto nos ayuda a que nosotros en el aula podamos mantener un equilibrio. Somos individuales, personas que tenemos nuestra propia personalidad e individualidad, y también respetamos al grupo. Ahí se mantiene el equilibrio. Por lo tanto, esta también es una función del docente en relación con el educando. Y finalmente, el cuarto punto se refiere al hecho de que tenemos que reconocer los docentes que, como ya fue dicho anteriormente, en el interior de cada ser humano se libra una tremenda batalla. Están las fuerzas del bien y están las fuerzas del mal. Están las intenciones del ser humano que quiere hacer lo bueno, que desea, que anhela, que tiene intenciones de portarse bien, de actuar correctamente. Pero está la naturaleza carnal, llamémosle así, que lo traiciona y que lo conduce con sus inclinaciones, ¿verdad? Con los defectos que ha venido arrastrando a hacer lo malo. ¿Y entonces qué hace el maestro? ¿Cuál es el deber del educando, del docente hacia el educando? Reconocer que allí en el estudiante hay la ocasión y la oportunidad de conducirlo
a la fuente de todo poder, a quien perdona nuestros pecados, a quien simpatiza con nuestras caídas, con nuestros errores, con nuestros fracasos, con nuestras debilidades. Y entonces el docente, conociendo a su sujeto de la educación, al objeto de la educación, que es el educando, en este aspecto puede conducirlo a la fuente del perdón, a la fuente de toda ayuda, conducirlo al Señor Jesucristo. Él ya pagó el precio, ya Él murió en la cruz del Calvario para darnos el perdón. Entonces ahora yo como docente colaboro con esa gran misión, con esa labor de restauración, diciéndole al estudiante, mira, la palabra de Dios dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces es aquí donde nuevamente recalcamos y ya llegamos al final de nuestra presentación, diciendo que nosotros los docentes somos agentes educativos, pero también somos agentes de restauración. Somos agentes para volver al ser humano a adquirir la imagen y semejanza de Dios. Mi deseo es que tú como docente, querido colega, puedas seguir adelante en este gran desafío, en esta gran tarea que es la de redimir a cada uno de nuestros estudiantes. Un abrazo y ya nos encontraremos nuevamente en la siguiente presentación. Deseo que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.